musculoesquelética, porque es todo un mundo y nosotros nos centramos solo en ¿qué? Las fracturas. Es decir, las fracturas por aquí, que las fracturas por allá. ¿Qué es lo que más vamos a ver? Tampoco. Porque todo dolor debería tener una correlación, ¿no? Y si no tiene una correlación, hay que atender a la historia porque podría ser otra cosa, como que algo neuropático, una polimiositis, una fibromialgia, una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, a veces tendemos a decir, bueno, te duele porque te duele, ¿no? Te duele por la edad, te duele porque tu esfuerzo, no suele ser así. Entonces, muchos de esos dolores tienen una correlación en la neurología musculoesquelética sin ser fracturas, ¿no? Muchas enfermedades degenerativas tienen una correlación en la neurología musculoesquelética sin ser fracturas, ¿no? Etcétera, etcétera. Como es tan grande, hay cosas que no vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver una parte de cabeza y cuello. Y en esa parte de cabeza y cuello vamos a hablar un poquito de las fracturas del macizo facial. Vamos a ver una parte del neuro. Y en neuro vamos a hablar un poquito de afecciones a la columna vertebral, en mayor detalle. Porque como les digo, esto es bastante. De hecho, ni casi podemos hacer un buen repaso anatómico porque tenemos que hablar de todos los músculos de todo el cuerpo, ¿no? Bastará con que recuerden que el sistema musculoesquelético cumple dos funciones, ¿no? Todo sistema se llama sistema porque cumple una función común y porque tiene un tipo de tejido común. Por eso el sistema reproductor no existe, es el aparato reproductor, ¿no? Porque existe una parte endocrina, una parte muscular, etcétera, etcétera. Pero en el caso del sistema musculoesquelético, pues el músculo es siempre igual y el tejido óseo en esencia es siempre igual. Entonces podemos ver aquí una buena representación de todo el sistema muscular, ¿no? Solo tenemos que recordar que todos los músculos tienen una inserción, o dos mejor dicho, ¿no? Como en el caso del pectoral, una inserción de origen y una inserción final. En este caso, la inserción de origen es la clavícula, el esternón, y se continúa con la fascia del abdomen y se inserta en el húmero, por ejemplo, ¿no? Y aquí no vamos a hablar mucho, son muchos músculos, ¿no? Ahí es lo más importante recordar que este es el frontal, ¿no? Este es el occipital, el temporal. Y aquí es muy importante recordar el esternocleidomastoideo, que a veces nos va a servir muchísimo más, el trapecio, el dorsal ancho, y los músculos que son más evidentes, ¿no? Como por ejemplo el deltoides, el bíceps. El bíceps es muy importante de recordar porque tiene mucha patología. Tiene tendones bastante largos. Y ya que he hecho esto, tampoco no hay que dejar de mencionar a todos los que llegan acá, esta es la bursa, al manguito de los rotadores, ¿no? El espinoso, el mayor, el escapular, que todos se insertan, que tienen mucha patología. Del abdomen no hay mucho que decir, ahí está el recto y el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, ¿no? Y abajo hay bastantes grupos musculares, está el cuadríceps, ¿no? Este es sartorio, el grupo de los aductores, el grupo de los que son la pata de ganso, ¿no? Que son el sartorio, el gracilis, el semitendinoso. Y el semitendinoso junto con el semimembranoso, que es este, ¿dónde está? Este es el semimembranoso. El semitendinoso y la cabeza larga del bíceps femoral o bíceps crural forman lo que se llaman los músculos isquiotibiales, ¿no? Y eso es importante porque tanto aquí como adelante hay asiento de mucha patología. El otro asiento de patología es el tendón de Aquiles, que es el tendón conjunto de los gemelos, ¿no? Y el sóleo. Y a veces, no sé si está por ahí, creo que no, de repente adentro, ¿no? Y el tendón acá está. No, debe plantar delgado, ¿no? Este tendón de Aquiles es muy prono a tener patologías, sobre todo en atletas, pero también por fatiga. Y alguna vez he visto que había una tendinitis causada solo por amikacina, ¿no? que está descrito. Y la tendinitis con rotura parcial del tendón de Aquiles, una zona bastante
¿Qué les digo? Una zona de cuidado en realidad, incluso puede haber fracturas por abulsión que ya vamos a ver qué son en esta zona. Y por eso la leyenda, ¿no?, de Aquiles justamente, que fue bañado por su madre Tetis en las aguas de la laguna, bueno, donde está Caronte, ¿no?, la laguna del infierno, Estigia, si mal no recuerdo, para que fuera inmortal. Pero dado que ella no podía mojarse en esa laguna y lo estaba cogiendo de los pies, justamente ese era su punto débil, ¿no? Lo cual es interesante porque si uno mira, bueno, estamos en una universidad católica, ¿no? Y si uno mira en la iconografía o en la mitología, no tanto cristiana, sino en la mitología judía, Dios, pues, no sé, es un trono, ¿no? Tiene todas las gemas del infinito, no tiene ninguna debilidad, el Dios de los judíos, o sea, Jehová no tiene ninguna debilidad. A veces lo pintan como vengativo y todo, pero no tiene debilidades en realidad, o sea, es eterno y no perece. En cambio, todos los dioses o todas las leyendas serían más que todo indoeuropeas. Estamos hablando de, justo lo que decíamos de la India viene por cultura aria, ¿no? Y eso también se va hacia Europa y tiene que ver mucho con la mitología celta, la nórdica, con los griegos y por ahí el mito de Aquiles. Y está también un mito nórdico, no me acuerdo cómo se llama el dios, pero es inmortal también, a excepción de una sola parte, porque cuando se le hizo inmortal, se clavó en su hombro una hojita, ¿no? Y esa hojita hacía que sea inmune en esa zona. Eso más que todo está en el anillo de los Nibelungos. Pero eso indica que estas culturas creían que no había nada perfecto. Entonces es por eso que para acercarse más en la mitología cristiana, por así decirlo, Jesús es una persona o es un individuo, por así decirlo, más cercano a la humanidad que su Padre, ¿no? Y se da ese concepto de la Trinidad, ¿no?, como el Espíritu Santo puramente espiritual, como el Padre que es todopoderoso, y como un mediador que es justamente Jesús, ¿no?, que sigue siendo todopoderoso, pero tiene características de humanidad. Creo que eso siempre nosotros debemos recordar, ¿no? O sea, esas características de humanidad, porque va a llegar el momento en que nosotros vamos a poder tener decisión sobre las cosas que le puedan pasar a una persona, ¿no? En el momento en que está sin poder expresar su voluntad. O sea, si les viene alguien, por ejemplo, chocado, ustedes incluso van a decidir si es que esta persona vive o muere. Y déjenme decirles que hay personas que no deben, pero sí necesitan morir. Y eso se ve mucho en oncología y en trauma. ¿Qué sentido tiene salvar a alguien que va a tener una calidad de vida terrible? Llega el momento en que no se hace. Entonces, esa humanidad, ¿no?, que todas las culturas han sabido preservar, incluso en sus divinidades, es una humanidad que nosotros tampoco no debemos de perder, ¿no?, por más tecnología que tengamos y demás. Si nosotros quitamos los músculos de esta zona, lo que más, y el ejemplo mejor es este. Ahora solo estamos viendo los huesos, el sistema musculoesquelético, bueno, va por ahí. Aparte de servir de sostén y para la locomoción, también el sistema esquelético nos sirve para protección, ¿no?, pero sobre todo para sostén. Entonces, donde no hay necesidad de una zona ósea y hay necesidad de movimiento, pues aparecen estos ligamentos, ¿no? En este caso el ligamento iliofemoral o femoral, que más tenemos para el ligamento inguinal, que sirve mucho, y quería centrar la atención aquí. Esto es la patela, o sea, el hueso de la rodilla, un hueso sesamoideo, ¿no? ¿Por qué? Porque está imbuido dentro de un tendón que ya lo sacamos. Si retiramos eso, vamos a encontrar la cápsula de la articulación. Si retiramos eso, bueno, los ligamentos patelares, que son parte de esto, los colaterales, que acá están, eso se quería ver, ¿no? Este es el interno y este es el externo. Y por dentro vamos a encontrar, tenemos las bolsas, otros ligamentos que son, está, el ligamento cruzado anterior. Si ven por aquí está el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado posterior, ¿no?, y los
el ligamento transverso, bueno, que está ahí, y los meniscos que están acá, para poder dar no solo soporte, ¿no? Sino una movilidad más dinámica, no solo movilidad, sino también una contención a esta articulación que está sometida a muchos movimientos, ¿no? Y que de hecho, en el tema del deporte de competición, muchas veces es muy prona a tener problemas, y esos problemas son más a nivel de los ligamentos. Para que lo vean por atrás, claro, este obviamente es el cruzado anterior, este es el cruzado posterior, y estos son los meniscos. Pero no es el único ejemplo, ¿no? Si me voy para aquí, saben que acá tenemos el labrum, ¿no? Para completar la cavidad acetabular, acá tenemos el rodete glenoideo, y de hecho muchas articulaciones tienen ligamentos y tienen cartílagos, tipo los meniscos, el labrum, que ayudan y que también pueden ser asiento de lesiones, ¿no? Sin ser fracturas, y que también se pueden ver. Entonces ahora sí, regresando a lo que queremos ver acá, ¿no? Aquí. Básicamente tenemos músculo, huesos, ligamentos y cartílagos, ¿no? Entonces, la densidad de agua es muy común a los músculos, a los cartílagos y a los ligamentos, y la densidad de huesos obviamente propia del hueso. Entonces, hay características que van a hacer que cierta forma sea mejor que otra para ver los elementos que yo quiero. A veces pasa eso, ¿no? A veces hay un problema con la rodilla y sí, vamos a ver que los meniscos, todo, vamos a tomar una radiografía, y saben que eso no es, ¿no? Porque no vamos a ver nada de elementos blandos en la radiografía. Pero sí es cierto que es el primer examen de elección, en muchos casos, por el tema de las fracturas y porque una resonancia, porque una tomografía tiene mayor cantidad de radiación. Pero en otros casos, o sea, si por ejemplo está el problema en la rodilla y yo sospecho mucho de que el problema no es a nivel del hueso, y eso es obviamente semiológico, pues de plano mejor pido una resonancia, ¿no? Ojo, la resonancia para el hueso no tiene nada que ver. El hueso tiene lo que se llama anulación de la señal. Entonces, esté bien, esté mal, el hueso se anula. Diferente es cuando yo quiero ver, por ejemplo, edema del hueso o lesiones intraóseas, porque eso sí se podría ver. No estoy viendo el hueso, estoy viendo alteraciones de la médula, ¿no? Pero en sí el hueso no sirve para la resonancia, pero la radiografía sí, y por ende la tomografía también. Ahora, la ecografía sirve mucho también para los tejidos blandos. Vamos viendo por eso, ¿no? Los rayos X no solo están usadas para el tema de traumatología, ¿no? Podemos usarlas para oncología porque las características que dan, por ejemplo, un osteosarcoma o un sarcoma de Ewing son muy claras y muy específicas en una radiografía también. Eso no quita que después tengamos que tomar una tomografía o una resonancia para hacer el trabajo, el workup diagnóstico, ¿no? El estadiaje. Pero sí es importante un examen de rayos X. Para reumatología, pues también, porque algunas cosas también se pueden ver al inicio, ¿no? El ensanchamiento de las articulaciones, la osteopenia, ¿no? Alrededor de la articulación en el caso de las artritis reumatoideas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sigue siendo la radiografía la primera técnica que uno debe considerar para el estudio de los huesos. La tomografía puede evaluar huesos y tejidos blandos. Entonces, muchas veces las fracturas vienen acompañadas de desgarros o cualquier tipo de herida al músculo, a la piel, a la grasa, todo. Y en ese sentido, hay una muy buena valoración o mejor valoración del edema y demás con la tomografía, además de evaluar la fractura. Ahora, en muchos casos, y ahí viene, por ejemplo, la idea de cabeza y cuello, las fracturas son no solo complejas, porque podrían tener solo un trazo, sino su síntesis, porque la idea de reparar el hueso es dejarlo como estaba antes, pero además, no está en un solo plano. Entonces la tomografía sí me permite tomar 3 planos o ejes diferentes para poder
planear mejor una reconstrucción, ¿no? Y si es en extremidades, pues hay momentos en los cuales es mejor tomar una tomografía. Y, por ejemplo, fracturas comminutas, es mejor tomar una tomografía. Una fractura de pelvis es mejor tomar una tomografía, ¿no? Entonces, esos ya son casos complejos, pero válidos para la tomografía. En el caso de la resonancia, dijimos que eso nada que ver, pero distingue muy bien de qué tejido se trata. Entonces, podemos distinguir ahí ya no solo la densidad de agua, ¿no? Sino podemos distinguir, ¿no? A nivel de los protones, qué es ligamento, qué es cartílago, qué es músculo, qué es edema y qué es tejido. Es muy importante también, ¿no? Y también permite evaluar la integridad de los vasos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, si hay flujo y en ciertas fases se anulan los vasos. Sin ir más lejos, ¿no? En un T2 con FLAIR se va a anular el flujo sanguíneo, entonces va a salir negro, pero con el contorno del vaso, y eso nos permite, sin necesidad de gadolinio, poder tener una idea de si ha habido daño a los vasos, de la irrigación que tiene esa zona, etcétera, etcétera. Muy bien, y dado que la mayor parte de problemas son, en este caso, por más de que no sea solo fracturas, la mayor parte vienen por traumatismos, entonces siempre hay dolor, impotencia funcional en mayor o menor grado, ¿no? Si hay mucha impotencia funcional, obviamente uno piensa más en fracturas, y aumento de volumen, que eso es lo que siempre hay. No cabe mucho decir, este es un caso clínico para esto, para lo otro, porque en realidad no va a cambiar mucho la idea, ¿no? Yo tengo un caso que con impotencia funcional, pues amerita como primera entrada hacer una radiografía, y sí, yo veo claramente un aumento de volumen o tengo antecedentes de una lesión y un golpe directo a una zona muscular, como por ejemplo los isquiotibiales que les decía, cuadríceps. Entonces me dirijo más a hacer una ecografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablando de traumatismos, los traumatismos que vamos a ver en un momento son de diferentes tipos y afectan de diferentes formas a los músculos y a los tendones, ¿no? Los músculos se pueden romper, pueden desgarrar o solo pueden tener edema. Igual los tendones pueden romperse, desgarrarse, todo, solo tener edema, ¿no? El edema produce obviamente una tendinitis, ¿no? Con inflamación. Pero recordemos también que muchos de los tendones tienen una vaina. Entonces a veces la tendinitis no es sola, sino viene como una tenosinovitis. Y esto no solo viene por un golpe, ¿no? Traumatismos a repetición o microtraumatismos o traumatismos de fatiga pueden producir también una tenosinovitis. El mejor ejemplo, ¿cuál es? La tendinitis de Kerbein, ¿no? Que simplemente es dada por el uso. Yo diría el síndrome del túnel carpal, pero eso no es una tendinitis, eso es una neuritis, ¿no? Porque el que sufre ahí es el nervio mediano, no sufren los tendones. Para recordar nada más en la resonancia, que eso me pareció importante, las secuencias básicas, ¿no?, que teníamos, esas que no son inversión ni son de gradiente eco, son la T1, la densidad protónica, es el asterisco, y la T2. Y hay que recordar que el hueso no se mide en ninguna de ellas, ni tampoco el calcio. Entonces, para cosas que tienen, para hueso obviamente no nos va a servir, y para algunas lesiones que alteren el hueso tampoco, en esa parte no nos sirve mucho, ¿no? La médula amarilla, que es grasa, obviamente se va a ver siempre hiperintensa menos CT2. La médula roja se va a ver siempre isointensa. El tendón también se ve isointenso. La grasa se va a ver hiperintensa menos CT2, pero nunca va a ser hipo, ¿no? El músculo en cualquiera siempre es isointenso. Y generalmente los tumores pueden ser hiperintensos en T2 o en protónica. ¿Por qué? Porque suelen tener asociado un edema. Los tumores de hueso, músculo o
tejidos conectivos se llaman sarcomas, ¿no? Entonces, los sarcomas suelen tener un edema asociado. Antiguamente se tenía la idea de que para sacar bien un sarcoma, por ese edema, ¿no? Teníamos que lidiar con el edema y el edema podía ser extenso. El edema podía contener células malignas, lo cual es un razonamiento muy adecuado porque incluso, por ejemplo, el glioblastoma, que también produce edema, tiene células malignas en el edema. Entonces, para hacerlo mejor, la idea era sacar el compartimento. Entonces, tenía un sarcoma que estaba en el cuádriceps, todo compartimento anterior seguido. Saben que hay dos tabiques, ¿no? Acá para dividir el compartimento anterior, compartimento posterior y un compartimento interno de los aductores. Entonces, todo el compartimento anterior seguido. Ahora lo que se prefiere es hacer márgenes anchos, todavía sigue siendo una resección importante, pero ya se encarga de eso la radioterapia. Entonces, el hecho, ¿no?, de que los tumores sean hiperintensos tiene que ver un poco con el edema que están produciendo. Obviamente, si yo pongo un T2 con flare, van a seguir siendo hiperintensos porque es un edema, es una extravasación, es un líquido que no va a ningún lado y es un líquido patológico. Muy bien, ahora sí hablamos de los traumatismos. Entonces, lo primero que recordemos, me gustaría la atención aquí. No tengo pitar. Esto que ven acá, ¿no?, es la cabeza del húmero. Y esto es un tendón. Como el tendón tiene varias láminas, varias fibrillas y tiene fibrillas, nos da esa apariencia, una apariencia algo fibrilar, que sobre todo la pueden ver aquí. ¿Ya? Esa es la apariencia normal del tendón. Pero el tendón suele ser como un espejito. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan que refleja, no? El eco se refleja. Entonces, si el tendón está perpendicular, va a reflejarse bien. Y se refleja al mismo lugar del transductor. En cambio, si el tendón está un poquito inclinado, cuando caiga el haz de sonido, de ultrasonido, el haz no se refleja de frente, sino que va a tener cierto ángulo. Igual va a llegar, igual se forma la imagen, pero ¿qué interpreta el ecógrafo? Como se ha demorado un poquitito más, porque una cosa es llegar hasta aquí así, y otra cosa es llegar así, ¿no? Se va a demorar un poco más. ¿Qué interpreta el ecógrafo? Que está más lejos. O que hay menos señal. Entonces, un tendón normal te lo vuelve, que es hiperecogénico, te lo vuelve hipoecogénico. Eso se llama anisotropía, y es un artefacto de los tendones. Entonces, parte de la pericia de hacer estas cosas tiene que ver con tratar siempre de poner los tendones perpendiculares, o si no se puede, evaluar esa zona hipoecogénica bien para saber que no está mal. ¿Por qué? En este caso, hay cierta anisotropía, pero es un tendón de grosor normal. Y vamos a ver aquí, ¿no? Este es un transverso. ¿Cómo se llama esto? La corredera bicipital, ¿no? El surco entre troquite y troquín. Y por ahí está bajando el tendón de la cabeza larga del bíceps. Justo, y estamos haciendo esto, ¿no? Lo estamos viendo con el transductor en transversal. Y acá con el transductor en lateral. Y esto es un poquito de líquido que hay en la sinovia, porque tiene su vaina. Y este montón, acá se ven como puntitos, es porque son varias fibras que están ahí. Así se debería ver, con muy poco líquido. En cambio, cuando hay una tendinopatía, tanto el tendón, que es todo esto, ¿qué cambios pueden decirme con respecto a este? En cuanto a ecogenicidad, está heterogéneo, hay heterogeneidad. ¿Qué más? Hay pérdida de la ecogenicidad, se vuelve hipoecogénico porque tiene edema, grasa. Y hay eso también se nota, miren el tamaño que tiene este contra el tamaño que tiene este. Y hay un aumento de volumen, ¿no? Entonces, esos cambios muy factibles de ver si tú identificas el tendón. Y lo pongo ahí porque ese es el tendón más fácil de identificar en realidad. Donde más vemos estos problemas es en otros tendones, como por ejemplo los de aquí, ¿no? Pero
El del bíceps, que también se mira, es de los más fáciles de identificar. Entonces, pérdida de la ecogenicidad, heterogeneidad y aumento de volumen. Y en la forma lateral, todo esto es el tendón ojo. Entonces se nota que también es heterogéneo, acá está la estructura fibrilar, acá también, pero hay hipocogenicidad, ¿no? Y aumento de su diámetro. Y de hecho hay un ensanchamiento de la sinovial. Entonces esto ya no es, por si acaso, esto ya no es tendón, como aquí. ¿Esto qué es? Músculo. ¿Qué músculo sería? ¿El plagén? El deltoide. ¿Ya? Claro. Bueno, no es necesario que sepamos que es el deltoide y demás, pero es bueno que lo sepamos. Muy bien, aquí hay otro. ¿Ahí qué podemos decir? Hay dos cosas. Esto es el tendón. ¿Cómo es? ¿Cómo es su ecogenicidad? Que es lo normal, ¿no? Con estructura fibrilar, porque acá lo vemos. Tal vez un poquito disgregada, pero es una estructura normal. ¿Y esto qué es? Miren la diferencia, ¿no? O sea, en este caso estaba grande todo y eso se nota que es el tendón y acá el tendón no, pero hay otra cosa que sigue y que es continua. ¿Qué envuelve al tendón? Una vaina, ¿no? Entonces eso es la vaina del tendón. Hay un aumento del volumen de la vaina tendinosa con hipoecogenicidad, que obviamente se refiere a edema, y con líquido. Entonces es una tenosinovitis, una inflamación de la sinovia del tendón, que obviamente son bastante dolorosas y deben de ser. Pero como ven, una vez uno identifica cómo es un tendón, resulta bastante fácil identificar las alteraciones, siempre y cuando tengas las imágenes correctas. El problema no es evaluar la imagen, ¿ya? Porque como lo están viendo, no es difícil. El problema es obtener la imagen correcta. Y esto es un ejemplo de esa tenosinovitis, pero vista en una resonancia magnética, ¿ya? Entonces, a sola vista, esto parecería una secuencia tal vez puede ser un T2, ¿no? Pero con gadolinio, porque tenemos aquí. Pero eso no me quita de que está este tendón, ¿no? Porque es el bíceps, lleno de líquido, ¿no? Esta es una tenosinovitis. Y de igual forma, podemos verlo aquí. Eso de aquí es el tendón, está lleno de líquido. Esto obviamente es un T1. El líquido está hipointenso en esta zona. Hay vasitos también, porque están hipointensos, ¿no? Así se puede ver. ¿Y esto qué es? La cabeza del úmero. Porque miren, acá incluso ya está apareciendo la cavidad rinoidea. ¿Y por qué está heterogénea? ¿Por qué está hipointensa? Parece que ahí hay más grasa. Nosotros vamos a ver, entre comillas, los huesos en la resonancia, pero no son los huesos, ¿no? O sea, no es el calcio, es lo demás. Entonces podemos ver la médula ósea, podemos ver que de repente hay edema dentro de la médula, cosa que aparece mucho cuando hay vicios de posición o roturas de ligamentos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, ahora sí lo más común. La fractura es simplemente una interrupción de un trazo continuo del hueso. Los huesos están hechos de forma que no deberían romperse, ¿no? Si uno corta un hueso, tiene un panalito de abejas adentro, que es básicamente un sistema de líneas de fuerza que ayuda a que todo lo que nosotros tenemos de peso se distribuya adecuadamente, ¿no? Y el periósteo, ¿no? O las tablas externas
son muy duras, de modo que este hueso no debería romperse. Un mal golpe o demasiada fuerza en un traumatismo pueden producir ese golpe. Pero ¿qué pasa cuando ese golpe es producido simplemente porque te toco? Claro, entonces estructuralmente ese hueso no está bien. Y es un hueso que debe ser patológico. Esa es la idea de las fracturas patológicas, ¿no? Bueno, todas las fracturas nos van a dar dolor, impotencia funcional de mayor o menor grado. Y aumento de volumen generalmente lo dan, algunas no, ¿no? Cuando hay lesiones de tejido blando, la radiografía nos puede dar una pequeña idea, pero la tomografía nos ayuda mucho. Y eso hay que considerarlo porque muchas de esas fracturas, ¿no?, cuando se astillan, podrían lesionar el tejido circundante. En una fisura probablemente no piense eso, ¿no? Pero eso depende de la fractura. Y eso hay que ver también que, y obviamente no se ve una radiografía si no se mira de frente, que este astillamiento, ¿no?, provocar un hueso cortante, como es lógico, ¿no?, nuestros antepasados de hace 30.000, 40.000 o más años, entendieron que el hueso era un arma, entonces tallaban muchas veces sus flechas y a veces sus lanzas con puntas de hueso. Entonces podría romper el tejido, y sabemos que cuando rompe el tejido y hasta se ve el hueso, es una fractura expuesta, ¿no? Y cuando no es una fractura cerrada, por más que haya lesión interna. Y es muy importante eso porque saben que las fracturas expuestas son de muy difícil curación, ¿no? Ahora, la fractura se puede dividir de varias formas. Lo más simple es decir que es cerrada y que es expuesta. Podríamos hablar también, ¿no?, de fracturas transversales, oblicuas, rotacionales. Vamos a hacer esta clasificación porque es la más larga y nos va a ayudar más. Primero, muchos huesos pueden romperse en su totalidad, ¿no?, de diferentes partes. Y cuando es así, es una fractura completa. ¿Ahí qué es lo que se ha roto? Hueso, digamos. ¿Qué hueso? Ahí está, el olecrano. Muy bien. Me han hecho la rodilla y le saca la rodilla, esto no es la tibia nunca, ¿no? Una fractura completa del olecrano. Muy bien. Pero a veces no es completa, entonces hay varias formas de que sea una fractura incompleta. La primera es solo la ruptura de una metáfisis. No hablemos de las epífisis, no de la metáfisis, no de la diáfisis, por ejemplo, ¿no? Porque no hablemos de las metáfisis y las epífisis porque eso es más complicado. De repente en un adulto no tanto, pero en un niño donde se suele romper sí, ¿no? Pero se rompe una y no se rompe la otra, ¿no? Entonces no hay cambios en los fragmentos, están prácticamente en la misma posición. Y eso ayuda mucho, ¿por qué? Porque esa es la idea, ¿no? Que sane este hueso en la misma posición en la que debería estar si no hubiera tenido ninguna fractura. Entonces, algunas de estas fisuras, simplemente esta no creo, pero muchas de estas solo necesitan ¿qué? Inmovilización y 3 semanas a 4 de inmovilización. Un esguince, ¿no?, de segundo o tercer grado también necesita, ¿no?, unas 4 semanas de inmovilización. Entonces no es muy complicado. Otras son las fracturas en tallo verde, ¿no? Una fractura de Coles, que es la fractura en dorso de tenedor, que ese es el nota mental que van a hacer sus compañeros de la sección A y que ustedes también deben conocer. Así que lo que ustedes han hecho se lo pasan a ellos y lo que ellos van a hacer, tienen que tener ustedes también, ¿no? Entonces, en estas fracturas sí hay movimiento, sí se necesita esa osteosíntesis, pero ni hay astillamiento, pero igual no se rompe la otra diáfisis, ¿no? Estas no son fracturas de Coles, obviamente, pero acá se puede ver muy bien la rotura, el cambio de posición, y que la otra diáfisis está indemne, ¿no? Y lo mismo aquí. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque la osificación de estos huesos no es completa, entonces permiten cierta flexibilidad. Eso no significa que van a curar bien, ¿no? Si dejamos eso ahí, pobre niño, pero puede ocurrir gracias a la flexibilidad del hueso.
Puede haber una fractura en rodete o fractura en torus, lo cual está un poquito difícil de ver. Creo que aquí lo vemos mejor, porque hay un poco de reacción peligrosa, ¿no? Entonces, pueden ser fracturas incluso por rotación. Y lo que pasa es que toda la diáfisis de ese nivel se rompe, pero el centro queda indemne. Entonces, puede haber hundimiento en esa zona y después puede haber una reacción perióstica pues, por la curación, ¿no? Lo que es justo lo que está viendo acá. Se dan cuenta aquí y un poquito aquí. El hueso está preparado para lesiones, pero a veces se rompe por cosas nimias. ¿Por qué? Porque su estructura cambia. Entonces, ¿por qué cambia esa estructura? En primer lugar, por falta de calcio. Entonces, en la osteopenia, en la osteoporosis, en la artritis reumatoidea, es muy fácil que pueda haber este tipo de problemas. Segundo, porque algo ocupa lo que debería tener el hueso. Entonces, en el aspecto oncológico, ¿no? La presencia de metástasis hace que sean zonas muy proclives a tener fracturas. En primer lugar, la cadera, en segundo lugar, la columna, pero puede aparecer en muchos otros lugares. Es más común que las metástasis óseas sean centrales, ¿no? Pero no suele ser a veces siempre la regla. Entonces a veces aparecen en el húmero y se va a romper el húmero por algún problema, o aparecen en el fémur y también se rompe, ¿no? Como en este caso, apareció en el húmero, el tercio medio, y hubo una rotura porque claramente que ven acá, una zona osteopénica, ¿no? Entonces, esa es una lesión lítica. Las lesiones de los huesos provocadas por el cáncer pueden ser osteoblásticas u osteolíticas. Osteoblásticas van a proliferar osteoblastos por la irritación, ¿no? Una especie de reacción desmoplásica, como ocurre en otros lados, y vamos a ver al final una esclerosis, ¿no? O sea, aumento del hueso, mal hueso, pero aumento del calcio. Y las otras son las líticas, ¿no? Que no son de todo el mundo, generalmente son del cáncer renal, del mieloma, pero que quitan hueso, ¿no? Hacen resorción y hacen que sea muy fácil que tengamos este resultado, como pueden ver. No solo ahí, sino aquí también. Aquí que hay una fractura de... miren en derecho, de cadera, ¿no? Esa fractura se llama fractura de cadera. Y también tiene un nombre muy especial. Y esa sí puede curar así simplemente. Después, los músculos son estructuras fuertes, ¿no? Y tal vez por fatiga del hueso, o tal vez porque ha habido una contracción muy fuerte por algún motivo, pueden llevarse un pedacito de hueso, ¿no? Acá la tuberosidad de calcáneo sufrió, ¿no? Probablemente por una contracción del tendón de Aquiles. En este caso, ¿qué se llevaron? La espina, ¿no? La tuberosidad de la tibia, que debería estar acá y se nota, ¿no? Aquí y acá. Entonces, esas fracturas en las cuales un pedazo, ¿no?, de hueso se va con el tendón se llaman fracturas por avulsión. Y esas se pueden ver tanto en radiografía, que es muy rápido, como en ecografía también, porque uno mira el tendón, ya han visto cómo se mira, y aparece una zona hiperecogénica en el medio, ¿no? Que es justamente el pedacito de hueso que se llevó el tendón. Y cuando hay más de un trazo de fractura, entonces hay no solo dos segmentos, sino más de dos segmentos, podemos decir que es una fractura convolucional. Entonces, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 7, puede ser 10 segmentos, y eso distorsiona mucho la arquitectura, de tal modo que, por ejemplo, miren acá, en esta fractura de la muñeca, está muy claro, ¿qué es esto? ¿Qué está acá? Bueno, ¿qué hueso es? Es el cúbito, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Y acá solo vemos esto y no vemos muy bien esto, pero tuvimos bien una fractura y solo en la lateral podemos ver que hay una fractura
ya de 1, 2, hasta 3 segmentos. Y acá está mucho más claro porque podemos ver que esta zona se ha roto en 1, 2, 3, 4 segmentos, ¿no? Y en lateral otro tanto. Entonces esas sí son fracturas conminutas. ¿Qué pasa si una fractura conminuta se deja así? Vamos a interrumpir en la calidad de vida del paciente, puesto que va a haber vicios del movimiento, ¿no? Entonces es muy imperativo entender, ¿no?, cómo se ha producido la fractura para poder hacer una síntesis adecuada. Si son traumatólogos ustedes y si no, el traumatólogo. Entonces ahí cobra mucho valor el tomar una tomografía, ¿no? Otra, obviamente por accidentes de tránsito, acá podemos tener una fractura conminuta, tanto de, ¿qué es esto? Temporal, ¿no? Su parte escamosa, como seguramente su parte pétrea por lo visto, como de la apófisis, ¿no? La apófisis cigomática del temporal. El mismo cigomático también tiene fractura, hay fractura de la órbita, fractura de la pared orbitaria, o sea, también del temporal, y eso también. O sea, esta es una fractura conminuta terriblemente. ¿Por qué pasó? Por no usar casco. Si usan moto, usen casco porque es complicado y eso no suele quedar muy bien. Y el posoperatorio de este tipo de fracturas, aunque sea para ponerle 2 o 3 osteosíntesis, es bien feo. Se hincha, va a estar hinchado mucho tiempo, muchas veces por más que sea titanio el material se rechaza, entonces uno reza para que el material esté el tiempo posible, para que ya haya una síntesis que pueda ir por sí sola, etcétera, etcétera. Entonces es bien complicado eso. Y el otro ya lo vimos en la fractura por fatiga. La fractura por fatiga que vimos acá era de qué zona, del cuello, ¿no? Del fémur. Ahora, en ese sentido, hay un cuello anatómico, un cuello quirúrgico. Y en este caso, como pueden ver, el cuello ha disminuido su longitud. ¿Por qué? Porque el hueso es impactado contra el otro, ¿no? Y ese es el ejemplo más claro, ese, y las muñecas son el ejemplo más claro de fracturas por impactación, en el cual por fuerza, ¿no?, un segmento se mete dentro del otro, ¿no?, en periscopaje, o como en estos telescopios que a veces se han visto, ¿no?, que son varias cosas unidas, ¿no?, cada segmento de menor diámetro que el otro para que puedan entrar. Entonces entra y es una fractura por impactación. Increíblemente, este tipo de fracturas en personas de edad avanzada a veces solo con inmovilización van a curar. Claro que no va a caminar igual, pero a curar. Entonces una persona de 85 años, uno se lo piensa para operar, ¿no? Tal vez esa sea la mejor opción. Vamos a ver ahora esto. Conversamos sobre el patrón, ¿no?, fibrilar de los tendones, y resulta que hay un patrón parecido en los músculos. ¿Por qué? Porque existe el perimicio, ¿no? Y todas las fibras musculares se agrupan en paquetes. Y como hay tejido fibroso, aparece esto, ¿no?, una ecogenicidad con zonas hiperecogénicas lineales, dando el patrón que se puede conocer, tiene otros nombres, pero llamamos así, patrón en penacho de plumas, ¿no?, de varias líneas. Entonces, esto de acá abajo, por ejemplo, es el patrón normal. ¿Es este el patrón normal? No, porque están interrumpidas las líneas por esta zona hipoecogénica. ¿Y este es el patrón normal? Tampoco, porque sigue estando interrumpido. Y vemos, ¿no?, la dirección de esas líneas y cómo se interrumpen. Eso es porque hay justamente un desgarro. Y en el desgarro, la interrupción que produce edema. Y el edema produce hipoecogenicidad, ¿no?, por aumento de líquido y disminución de elementos porres. Y encima de eso es mal delimitado. Entonces ahí tenemos, y eso nos hace decir que es un desgarro, porque si fuera muy bien delimitado estaríamos hablando de una conexión, ¿no? Muy bien, entonces ahí hay ejemplos de desgarros musculares justamente del grupo de los isquiotibiales, que es muy fácil que ocurra por algún golpe en la zona, ¿no?, cosa que pasa en los deportes mucho. Ahora, en el compartimento en el cual están el aductor del pulgar, ¿no?, el primer compartimento,
podemos tener una tenosinovitis especial. Ya creo que pueden darse cuenta que hay una sinovitis ahí. ¿Por qué? ¿Por esto o por esto? Por esto, ¿no? Hay una hipocogenicidad, que hay un borramiento del buen borde de lo que vendría a ser la sinovia de estos tendones. La vaina de estos tendones. Y este tendón está todavía bien, este patrón fibrilar está bien, pero lo otro, el reductor, está borrado, ¿no? Ahora, cuando yo veo eso en un lado, tengo que ir al otro lado a comparar. Entonces miren la sinovia aquí, ¿ya? Y miren el tendón. No es grande, como en este caso. No es grande, es pequeño. Pero ustedes me pueden decir, pero doctor, está hipoecogénico, sí es cierto. ¿Pero por qué está hipoecogénico sobre todo aquí? Por la anisotropía. Entonces, como les digo, los tendones, o sea, es muy difícil que yo pueda evaluar un tendón. Pocos tendones son los que puedo, por ejemplo, el cuádriceps sí puedo, y el tendón de la rodilla también puedo, perpendiculares, ¿no? El bíceps también puedo hacerlo perpendicular, pero no todos. Entonces, a veces va a haber anisotropía. Lo importante es que cuando yo vea eso, trate de ver, por lo menos por mi cuenta, si es que ese tendón en esa zona sí está bien, moviendo el trasunto. Y ese es el ejemplo de la tendinitis de Decker-Vein, la tenosinovitis de Decker-Vein, en una resonancia. Como pueden ver, todo esto son tendones, y el líquido que está en los tendones pues ya ha sido suprimido, debe ser un tendosfler. Pero aquí, ¿qué hay? Una colección, ¿no? En un tendón, porque miren la estructura fibrilar, ha aumentado de tamaño. Entonces acá hay tanto tendinitis como tenosinovitis. ¿Ok? Y acá están todos los huesos del carpo. Por ende, ¿cómo se llama esto? Todo esto se conoce como el retináculo flexor. ¿Bien? Y esta cosita de aquí se conoce como el nervio medial, que obviamente está bien. Y este de acá es el retináculo extensor. Muy bien. O sea, el flexor es el que tiene pues, estos retináculos, está como hecho para eso. Y justo para el lado radial encontramos el primer compartimiento y ahí tenemos la tenosinovitis de Decker-Vein. Otra más del mismo paciente, entonces estamos viendo cómo se ha disgregado el haz del tendón por la tenosinovitis y cómo aquí el tendón está endeble. Entonces, realmente el problema, creo que las imágenes se interpretan por sí solas muy bien, el problema es cómo seguirlas. Y eso es lo que hace, obviamente, que hacer ecografía musculoesquelética sea complicado. Y vamos con otra cosa más. También podemos ver enfermedades degenerativas. Dentro de estas enfermedades es muy común ver artrosis. No estoy hablando todavía de esto. ¿Qué es la artrosis? Bueno, es un desgaste, por así decirlo, de las articulaciones, ¿no? Entonces, ¿dónde solemos ver más artrosis? En las rodillas o en la columna. Sobre todo en la columna. ¿Por qué? Porque tenemos un disco, ¿no? ¿Yo veo el disco en los rayos X? No. ¿Pero qué veo en vez del disco? Veo un espacio. Si hay una disminución del espacio bastante acusada, estamos hablando que hay desgaste y que por ende hay artrosis. Y eso podemos verlo también en esta articulación, podemos ver en la articulación de la rodilla, o sea, entre la tibia y el fémur, ¿no? De modo que podemos hablar que hay ciertos grados de artrosis. Ese es un proceso degenerativo y no es inflamatorio. En cambio, la artritis sí es inflamatoria, ¿no? Hay un proceso en el cual hay un ataque hacia la sinovia. Entonces, lo primero que vamos a tener es sinovitis, que incluso acá se puede evidenciar. ¿Por qué? Porque esta zona, como esta zona, están ensanchadas. Entonces, clínicamente yo puedo ver ensanchamiento de las zonas de las articulaciones. Puedo palpar, si fuera reumatólogo obviamente, ¿no? Puedo palpar la sinovitis porque es una situación especial. Está aumentado de tamaño, puede estar hasta con aumento de temperatura, ya dije aumento de volumen, puede haber dolor. Y con eso nos atenemos a los criterios diagnósticos, ¿no? El primero cual es puramente clínico, que es la rigidez matutina, ¿no? Doctor, cuando me he levantado no podía mover, pero después hago ejercicios y muevo, ¿ya? ¿Y después qué tendríamos que hacer?
Sí se puede. Anticuerpos citrulinados, péptido C, ¿no? Para tener el diagnóstico. Y de ahí, tratar. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad degenerativa. Entonces, no queremos llegar a esto, ¿no? Porque eso ya interrumpe, esto no, pero lo otro sí interrumpe la calidad de vida del paciente. No solo porque le duele, sino porque ya no puede hacer nada si tiene los dedos dobladitos. Y eso va a pasar, a menos que entremos con metotrexato o lo que tengamos a mano para poder modificar la enfermedad. Cosa que, bueno, primer nivel de atención, si no es reumatólogo, también debería de ser, ¿no? Pero si no, es mejor que lo haga reumatólogo. Entonces, ¿qué podemos ver en una radiografía? Aparte de a veces ensanchamiento, ¿no? De las unidades de articulaciones, que hay poquito esto. ¿Alguien puede explicar? Yo estoy poniendo qué es. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo podrían describir? Acá también hay. ¿Cómo lo podrían describir? Osteo. Ahí hay osteopenia, ¿no? Metacarpofalángica. Entonces, hay osteopenia alrededor de las articulaciones afectadas. Y eso es un signo relativamente temprano que ya nos debe alertar, ¿no? Hay criterios diagnósticos, ¿no? Tanto en imagen como clínicos, pero ya con eso deberíamos alertarnos para buscar los criterios clínicos y las pruebas de laboratorio que nos confirmen. Pero si esto continúa, pues va a haber subluxaciones, va a haber estas deformidades, esa es característica, ¿no? Es la característica del cuello en cisne, ¿no? La lateralización de los dedos, la subluxación que ya estamos viendo, lo cual está pues bastante complicado. Y no solo aparecen en esta zona, sino también pueden aparecer en otras articulaciones, como la articulación de la rodilla, en la cual estamos viendo una sinovitis. Si se dan cuenta aquí, esto es la sinovia de la articulación, y estamos viendo bastante líquido en esta zona. Como sé que es líquido, decimos es un Tevos Flair, porque estoy viendo acá vasos, estoy viendo acá también los vasos poplitus, y no tiene señal. Entonces está suprimiendo esa señal y hay líquido que se mira, es un Tevos Flair, y esto es obviamente un derrame. Ahora, esto. La ecografía es una muy buena técnica para el ligamento siempre y cuando se mire, ¿no? Entonces, los tendones de la rodilla se pueden ver, los ligamentos laterales se pueden ver, y la parte inicial de los meniscos se puede ver. Bien. Pero si quiero una evaluación completa, entonces mejor debo echar de mano a la resonancia magnética, ¿no? Porque sin problemas nos va a permitir ver todo lo que queremos ver en esa zona. Eso es lo que vemos de forma normal, ¿no? A ver. Esta es una imagen sagittal. Este es el tendón, esta es la rodilla, este es el otro tendón, y esto es grasa, ¿no? La grasa de Hoffman. Entonces, en esta zona justamente, hipointensos y subhipointensos, podemos ver el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. Si cambiamos en algunos cortes, pues vamos a verlos un poco mejor, ¿no? Ahí vamos otra vez el posterior y el anterior. Y cambiando otras secuencias, como Steele, por ejemplo, podemos ver mejor el cartílago articular y este triangulito que vemos acá es el menisco. ¿Ok? De igual forma, aquí isointensos, digamos, estamos viendo los cartílagos y ese triangulito que vemos es el menisco, tanto el menisco medial como el menisco lateral. Y si vamos un poquito más atrás, vamos a ver el ligamento cruzado anterior, que viene desde acá hasta acá, y parte o el inicio del posterior. Entonces, dependiendo del lugar donde nos encontremos, vamos a poder ver uno de los dos ligamentos y los meniscos, que igual los estamos viendo. Este es el menisco, y el otro es el cartílago propio de cada una de los huesos, ¿ya? Y obviamente también podemos ver la médula ósea. A ver, vamos acá.
se ve más bonito. Entonces, ven bien el menisco, ¿no? Estos son los meniscos. Este sería el ligamento anterior. Este sería el ligamento y el ligamento cruzado posterior. ¿Ya? En un coronal. Y vemos, en la parte de abajo se veía obviamente mucho mejor. O en la parte posterior se van a ver mejor porque finalmente llegan hasta más allá. Aquí se hacen más pequeños, y en la parte anterior están más acá. Los meniscos, ¿no? Y esto también es importante. ¿Qué es esto que ha aparecido acá? El ligamento lateral. Por ende, si vamos a buscar la rodilla, a ver. ¿Pueden darse cuenta que estamos viendo acá? Saben que es coronal, ¿no? Estamos viendo dos rayas negras. ¿Qué pueden ser? Sin miedo, equivoquémonos. Equivóquense acá. Muchos de ustedes se han equivocado eligiendo pareja. Equivóquense acá también. Yo me equivoqué 2 veces. ¿Qué colazo? 12 poquitos. 12 poquitos. Poquitos. Ah, los poquitos, muy bien. Son los vasos poquitos, estamos atrás. Entonces lo primero que debería haber por ahí, este, que lo sigo por acá, es el ligamento posterior. Dice que lleva hasta acá, que viene de aquí, es el ligamento anterior. Ya están los dos ligamentos. Entonces, eso es más que todo para que puedan darse una idea de lo que vemos. Esto es axial, ahí está la rodilla. Esto es la tibia ya. Esto es fémur. Están otra vez los vasos poquitos, ¿no? Bajamos. Inclinamos los ligamentos. Y acá vemos la forma de CD, el menisco. Entonces, realmente se ve bastante bien. Vamos a quitar los entonces, esto es sagital, los meniscos. Esto es el posterior y no veo el anterior. Acá hay parte del anterior y no hay anterior. El posterior sí hay. ¿Ya? Lo que es mejor se mira. Es el posterior y el anterior que está por aquí ya no llega hasta allá. Entonces, esto es una rotura del ligamento anterior. Y esto es un poquito grosero, pero acá está el posterior. Parte del anterior y no se continúa. Entonces, se puede evaluar muy bien por resonancia esto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el costo que implica esto. Y a veces no es. Entonces, hay mucha semiología para esto, ¿no? Para la evaluación de la rodilla, el bajo anterior, todo esto. Y ayuda para definir cuándo necesitamos, cuándo no necesitamos esta resonancia, pero sí es muy buena. Para evaluar el menisco probablemente necesitemos una resonancia de cortes más finos. Saben ustedes que podemos hacerlo con la resonancia y que es mejor la reconstrucción del tibia. Entonces son protocolos.
no es que yo diga voy a tomar la resonancia como un átomo, ¿no? Y todo se va a salir. Uno debe ser específico, decir quiero una resonancia, consecuencias que me vean los ligamentos y los meniscos. Esto es para terminar. Esto seguramente también lo vamos a ver porque es común acá en nuestra realidad. La osteomielitis, ¿qué es? Una infección del hueso, ¿no? Pero el hueso no debería infectarse. ¿Por qué debe infectarse? Y hay otras vías de diseminación patógena, porque el hueso tiene sus vasitos, ¿no? Alrededor de los canales de Haber, ¿no? Se supone que hay un vaso nutricio y ahí se construyen los canales. Entonces, un embolito, ¿no? Séptico podría llegar por ahí. ¿Y quién suele hacer eso? Es el estafilococo aureus, ¿no? Y en segundo lugar, el epidermidis. Más que todo el aureus de forma espontánea, pero también debemos cuidarnos del epidermidis si es que esta osteomielitis viene por alguna manipulación terapéutica, ¿no? Prótesis o qué sé yo. Y ahí viene el tema de la contaminación. Y lo segundo es diseminación de tejidos contiguos. Es decir, que tengo una infección en esa zona y se va a pasar. Y a veces pues, por translocación aparece. ¿Y dónde es más fácil que pase eso? Que es el lugar donde más aparecen esta osteomielitis. En el pie. Más arriba. El pie podría ser, pero realmente... Pie diabético. No, el pie diabético no tiene osteomielitis tanto como gangrena. La tibia, ¿no? Donde hay muy poco tejido, si yo tengo una herida en esta zona y se infecta así, es muy probable que pase. Y la tibia es el lugar donde más aparecen los osteomielitis. Que puede aparecer en cualquier lado, ¿no? También aparece en la columna, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? En primer lugar, por ejemplo, en este caso que recién está apareciendo la osteomielitis en esta zona, primero vamos a encontrar resorción, ¿no? A nivel del periósteo. Después habrá reacción perióstica, ¿no? Y esta resorción se puede ver finamente en la radiografía, pero ojo, las partes blancas me indican que acá hay toda una inflamación. Entonces, cuando hay inflamación y hay resorción, ojo que estamos viendo una osteomielitis. Y si tomo una ecografía de eso, voy a ver qué. Pues una conexión, alteración del periósteo, porque el periósteo es una línea que así se debería ver, ¿no? Alteración del periósteo, y en esto que se llama imagen extendida podemos ver hiperecogenicidad de la grasa propio de la inflamación y una conexión. Otras cosas que podemos ver son abscesos, ¿no? Como el famoso absceso de Brody, que es bien delimitado y que tiene esa reacción perióstica alrededor. O los secuestros, ¿no? Óseos, que prácticamente son infartos o necrosis del hueso, que podemos ver aquí, con obviamente reacción periférica, hiperintensa, por tal vez un poco de edema que tiene la zona. Y una cosa muy importante, esto es médula, ¿no? Es la médula normal. Y aquí la médula tiene una señal diferente. No me creen bien acá. Esto también es médula y tiene una señal diferente. Eso también, porque es la rodilla y tiene una señal diferente. ¿Por qué? Porque hay edema. ¿No? Igualmente acá, ¿no? Acá hay necrosis, ¿no? Pero hay un poquito de edema, hay más edema en esa zona, en otra secuencia, que contrasta con lo normal, que es la médula ósea, la señal de médula ósea normal en las diferentes secuencias. Entonces, ¿por qué? Por el edema que circunda, ¿no? A esta necrosis del hueso. Muy bien, entonces, obviamente, aparte de estos signos, ¿qué es lo que me importa a mí? Lo que me importa a mí es saber el agente causal para poder dar un tratamiento. Entonces, obviamente, ahí vamos a meter una aguja o algo, un trocar para hacer. Ojalá también hubiese tejidos blandos afectados para poder sacar de ahí otra vez una muestra, porque generalmente estas colecciones son abscesos y tienen pus, ¿no? Y eso significa también identificar bien el agente. Muchas veces la herida se deja abierta y se hacen curaciones diarias y se hace un tratamiento antibiótico que dura meses para poder
salir de este cuadro infeccioso, que muchas veces no se sale. Y muchas veces esto remite simplemente unos meses, unos años y vuelve a aparecer, ¿no? Es una cosa complicada la osteomielitis. Lo más importante es un diagnóstico temprano, porque mientras más temprano lo podamos ver, más temprano lo tratamos y menos problemas habrá. Y dentro de eso es por eso que esa reacción, ¿no?, del periósteo es muy importante, junto con el aumento de volumen. Si a esto le ponemos cuadro clínico, se vuelve muy fácil, ¿no? Aumento de volumen, dolor, temperatura en la zona, ya está. Entonces, hasta ahí vamos a ver, hemos visto pocas cosas, pero estas tres últimas clases, esto, cabeza y cuello, y neuro, sí nos vamos a enfocar en pocas cosas porque es muy amplio. Realmente lo que más van a poder ver. ¿Ok? No se olviden, chicos, ya que en esto es una oportunidad de compartirlo con sus amigos, ¿ya? Porque alguna pregunta puede salir de ese, no por contarle cáncer de cuello uterino. Me imagino que han puesto el tema de la resonancia, el tema del T2, y que cómo, o sea, el tumor cuando crece, crece generalmente en el epitelio de transición, por ende puede tomar todo, pero no la zona externa, ¿no? Entonces aparece un anillo hiperintenso alrededor de la tumoración. ¿Han puesto eso, no? Sí. Y como ese anillo hiperintenso es la señal que me dice que el tumor no ha salido del cuello uterino. Esa es la parte más importante de evaluación por resonancia. Si ese anillo hiperintenso se pierde, no me está diciendo que ya salió, pero que es muy posible. Entonces, ya se va a otro nivel. Porque si sale del cuello, ya no es 1, es 2, ¿no? Cualquier inversión para el es 2 y ya no se trata con cirugía nada más. Entonces, esa parte de la resonancia es la parte más importante que uno debe acordarse, ¿ya? Muy bien, chicos. Eso es todo por ahora.